Bendiciones, mis amados. Estamos hablando de cómo menguar uno para que crezca Dios. Estamos hablando de que el hombre y la mujer creyente debe de buscar cómo se manifiesta la unción de Dios que vemos en otros siervos y siervas del Señor. Que el mismo espíritu que habita con ellos es el mismo espíritu que habita con nosotros. La misma sangre que los limpia a ellos es la misma sangre que nos limpia a nosotros. La misma palabra que hemos oído es la misma que ellos escuchan o que ellos explican. ¿En dónde está el punto en que en ellos se manifiesta y en nosotros no? Bueno, pues hemos llegado a la conclusión por las Escrituras de que el punto está en la comunión tuya con Dios. Si tú no tienes una comunión con Dios, y tú no conoces a Dios, y tú no meditas en el Señor, y tú no permites que la palabra te edifique, que la palabra te limpie, que la palabra te enseñe su espíritu, pues el Espíritu de Dios no está haciendo ningún trabajo en tu vida. Pero cuando tú te separas para Dios, el río de Dios, el agua de Dios, aquello que Él dijo que naciéramos de nuevo del agua y del Espíritu. Está hablando de la vida, porque el agua corre, de la palabra que corre y lleva vida, y que es trazada, llevada, impulsada, instalada, que transforma la vida de las personas, la que el Espíritu Santo hace. Y hemos estado mirando 5 grupos diferentes y ahora estamos en el grupo en donde las personas cansadas de un evangelio que no produce, porque esa es la verdad. Un evangelio que tú vas cada 8 días a escuchar un sermón, pero o lo has escuchado muchos años atrás y ahora lo escuchas de una manera diferente y ay, este sermón no tenía lo que aquel me dieron y este más bonito, o este es peor porque aquel que escuché hace años era mejor. Eso no produce nada. Lo que produce es la vida que estaba en ese sermón, que pudo cambiar tu vida o puede cambiar tu vida. Y eso depende de muchas cosas. Depende que el instrumento que se está usando en la mano de Dios tenga la unción que da el Santo a través de su Espíritu para que tú lo puedas recibir. O en el momento en que el instrumento que Dios iba a usar no está bajo esa unción de Dios, en ese compromiso de estar metido ahí en el Espíritu. Y aunque él lea la Escritura y venga vacía, no porque la Escritura no tenga vida, sino porque el predicador no tiene la vida de Dios, porque está cansado, porque viene de un viaje, porque tiene muchos problemas que hacer, o porque está envuelto en la balística de la congregación y no tiene tiempo de excelencia con Dios, que es lo que debe de hacer. Y a lo mejor tú sentado allí estás leyendo lo mismo que él está leyendo, pero a ti Dios te está soplando lo que a él no le está soplando. Eso es vida de Dios. Yo sé que mis palabras no le van a gustar a muchas personas, pero es hora de que te canses, de que te hartes, de que te estén dando mensajes enlatados, mensajes de supermarket, que no tienen el sello y la estampa de la vida, del Espíritu y el poder de Dios. Tú eres tan responsable como el que lo está haciendo, porque tú tienes la misma responsabilidad que él de meterte a la vida de Dios, a buscar de Dios, a buscar del Espíritu. Entonces, claro, en este último grupo, que es el grupo de los que se rinden a Dios, les toca el palo para todo el mundo, desde los ministros hasta los que escuchan. Pero doy gloria a Dios por este tiempo. Doy gloria a Dios por este tiempo, donde todos los ministros en el mundo entero
están siendo zarandeados por los cuatro vientos, por la voz de Dios, en vasos de vino nuevo, no en odres viejos, no de costumbre, de tradición, de ritos, de aprendizajes antiguos. Y no que fueran malos, sino que el Espíritu ha ido creciendo en la divulgación del poder y la unción de Dios. Lo que en aquellos siglos era para unos pocos, ahora Dios lo tiene para todo el mundo. Porque Él dijo, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Eso te incluye a ti y a mí. Entonces el grupo de los que quieren rendirse a Dios, ministros o no ministros, laicos de la iglesia, servidores de la iglesia, reposará el Espíritu y la potencia de la gloria de Dios. Se acostumbrarán al toque, a la palabra de Dios, al poder de Dios, a la unción, a las señales, a los milagros, a las cosas sobrenaturales de Dios. Porque es el tiempo glorioso de que los hijos de Dios enseñen al mundo que desconoce la mano de Dios, que somos hijos del Dios creador, del Dios que sostiene todas las cosas por su palabra, y que su palabra tiene vida, y que cuando la palabra de Él, la de Él, sale, como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, la palabra poderosa de Él, cuando sale por nuestras bocas, es cuando transforma vidas, es cuando se hace el milagro, cuando la señal sucede, cuando lo sobrenatural brilla. Ya no andaremos detrás de 4 o 5 ungidos, porque la iglesia va a ser llevada por el Espíritu de Dios a la restauración del tabernáculo de David, y todos tendremos un tabernáculo para Dios. Será el tabernáculo de Pedrito, de Juanito, de María, de Teresa, y ya todos seremos partícipes de la poderosa unción de Dios, no para usarla con nosotros mismos, sino para llevarla afuera donde no conocen a Dios, o donde lo conocen de oídas, o donde han oído de Él pero no le ponen bolas, en donde el ateo dice que no existe, pero se va a tener que convencer de que Dios es su creador cuando vea las cosas magníficas que hay de Dios en nosotros. Pero para eso hay que menguar, para que crezca Él. Estaban los discípulos de Juan el Bautista con Él, y en el mismo río, pero un poco más abajo, estaban los discípulos del Señor bautizando también. Y se formó una discusión de que el bautismo era de Juan el Bautista porque él era el que lo había instituido. Y se pusieron a competir ahí de palabras. Cuando llegaron a Juan el Bautista para decirle que los discípulos del Señor estaban bautizando unas cuadras más abajo, mira lo que Juan el Bautista dijo: porque para tener esa comunión con Dios tú tienes que romper todo lo que tú has aprendido que no lleve a la vida de Dios. Todo mensaje que no exalte un atributo de Dios, y que no solamente lo exalte, sino que te enseñe cómo alcanzarlo, hay que desecharlo. Todas las cosas que te enseñen que no pasen por la cruz y por la resurrección del Señor y por la vida de la palabra y seguirla y hacerla embosada, atrapada por el Espíritu de Dios, es basura. Sermones, como dice el apóstol Pablo, que huelen mal, hay que desechar. Sí, porque este es un compromiso que te obliga a una vida con Dios, a una vida constante, diaria, permanente, en el pensamiento de Dios, no en los pensamientos tuyos, no en las visiones tuyas, en la visión de Dios. Porque tú metido en la visión de Dios, Dios coloca su visión y te preña a ti con la visión de Dios. Ajá, ese es otro caminar. Esa es otra moneda.
Y entonces le dicen, respondiendo Juan y dijo, un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino el que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos, y el que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra. El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla las palabras de Dios, pues Él da las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida, da el Espíritu sin medida, y hablarás las palabras de Dios, harás las cosas de Dios. Ya no prevalecerá sobre ti las cosas tuyas. Ahora tú menguarás para que Él crezca. Jesús dijo, es necesario que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Y es verdad, si tú tienes una semilla y no la entierras y no le cae agüita y muere, no va a reventar un árbol o una planta que va a dar más frutos que esa semilla. Es necesario que muramos para que crezcamos a cosas más grandes. Y hay que morir en lo interior. Hay que morir a nuestras pretensiones humanas y dejar que Él instale sus pretensiones, sus deseos, sus caminos. Pero ¿cómo conocerlos si tenemos un evangelio velado por el cual miramos en vidrio como opaco? Necesitamos romper toda la estructura y ponernos solamente delante de Dios, delante de su Espíritu, delante de Jesucristo, intimar con Él, conocerlo a Él. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos tiempo para Él? Solamente aquellos que rindan su vida, que desechen todo para estar con Él, esos son los que van a llamar los ungidos. Separados para Dios, y Dios coloca su unción, y su unción trae transformación, trae vida, trae movimientos en donde alrededor todo cambia, porque la gloria de Dios es así. Es poder, es conquista en las manos de Dios. La vara en las manos de Moisés era una vara vieja, pero cuando Dios le puso la mano a la vara, esa vara abrió el mar rojo, cerró el mar rojo, hizo que una peña en el desierto naciera y creciera. Levantó la vara al cielo y cayó carne, le volvió a levantar y cayó pan. Cualquier talento y don tuyo en tus manos jamás será usado tan poderosamente como en las manos de Dios. En las manos de Dios es poderoso. El mismo Jesús lo sabía. Mira, el capítulo 4, hablando con la samaritana, el versículo 13, todos los 13 en la Biblia son buenísimos. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua natural. Y le dijo, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, el agua que yo le voy a dar se convertirá en él. Y el agua que yo doy no es de esta agua que está aquí, es de un agua que no es agua, pero que yo llamo agua porque corre como el agua y es transparente como el agua. Pero esa agua que yo doy tiene una gran capacidad. El que bebe de esa agua no volverá a tener sed, pero sed en el área en que tú tienes, en lo que tú necesitas ahora. Cuando tú bebes de esa agua, inmediatamente ella sana, restituye, te liberta en la necesidad que tú tienes,
porque es el agua que baja del trono de Dios. Esa agua da vida por sí mismo. Por eso Él le dijo, del agua que yo te doy, primero nadie te va a poder dar. Segundo, la que yo te doy no es como esa agua. El agua que yo te doy tiene vida por sí mismo. Y entonces le dice, el agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Y aún más, esta agua que yo estoy por darte, que solamente se adquiere la presencia de Dios, cuando tú bebes del trono de Dios, es porque tú estás ahí en la presencia, hablando con Él, se bebe con Él. Cuando tú estás ahí con Él metido, es cuando tú puedes acaparar el agua que transforma. Entonces, cuando tú bebas, te digo algo, el agua te va a socorrer, te va a limpiar, te va a sanar, te va a restituir. Pero te va a llenar de una manera tal que cuando el agua te llene, aunque tú no quieras, va a comenzar a brotar una fuente de agua de ti. Imagínate esto, que tú te tomas este vasito de agua. Aproveché porque tenía ganas de un traguito. Y entonces que entre a mi cuerpo y que de pronto se convierta en una chorrera de agua. Un manantial hermoso que todo el mundo quiera ver y que todo el mundo quiera beber. Esa es la unción. Cuando el agua de Dios tú la bebes, del poco que tú bebes, Dios hace un manantial que brota. ¿Conoces un manantial? Un despeñadero. Y esa hermosura de agua cayendo en chorrera, se va una en brisa, se forma hasta el arco iris en ella. Esos colores preciosos, ese golpear entre piedras, entre vegetación. ¡Wow! Cuando cae ese remanso. ¡Increíble! Dios hace de ti eso. Eso se llama unción. Y se llama unción porque tú decidiste ir a buscar, tu deseo era encontrar la presencia de Dios, y la presencia de Dios es ese chorro de agua. Aunque tú bebiste poco, Él lo hace dentro de ti en una enorme fuente de agua, no solamente para tu vida eterna, sino para todos los que están a tu alrededor escuchando. El que muere para sí, el que decididamente dice, ok, yo por tiempo he escuchado de la palabra del Señor, pero yo no tengo esa vida del que ese gordito allí está hablando, y no me llames más gordito. De lo que el profeta está hablando ahí. Ok, déjame decirte, la vida de Dios, una vez que tú acaricias el poder de Dios, y ya sabes que Él es el que lo tiene, lo más que tú vas a querer siempre es que Dios se manifieste en tu vida, de palabra y de hechos. Pero ya miramos principios en los capítulos anteriores. Primero tiene que ser vida en ti. Si la palabra no se encarna en ti, que significa que tú tomes ese sorbo de agua, pues no va a salir un manantial de vida, y no va a salir un manantial porque no tomaste el poco de agua que el Señor te dio, que no es otra cosa más que la comunión con Él. Mira lo que dice el apóstol Juan, ahí en el capítulo 7. Está Jesús en la última Pascua. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Te tengo una noticia, ya fue glorificado. Hace 2008 años fue glorificado. Entonces, cuando Él se paró y gritó voz en cuello,
Imagínate, si había entrado ya 3 días antes y con un látigo los había sacado de ahí a latigazos, porque estaban haciendo negocios y cambiando monedas y vendiendo animales, haciendo dinero, aprovechando la liturgia que se hacía en ese momento para sacrificar al Señor por los pecados de cada cual. Y no estaban haciendo en la casa del Señor lo que debían de hacer, que era adorar, alabar, cantar y hablar de la palabra. Lo que se oía era cacareo de animales, vacas moviendo, animales balando, de todo había ahí, y mucho currucucú de palomas, pero no había la música del pueblo de Dios, la alabanza de Dios, que es lo que a Dios le agrada. Y después de Dios haberlo limpiado de todo eso, expulsado, ahora se para voz en cuello y dice: oye, todos ustedes, quiero informarles algo. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Dijo, han pasado las fiestas, han pasado los sacrificios, pero, si alguno no está todavía conforme con conocer a Dios como le dicen que Dios es, y se ve como que está vacío, que como que le falta en su ser algo, le tengo la solución, dice el Señor. Vengan a mí y beban de mí. ¡Wow! Usted se imagina al Señor en medio de ese centro religioso, diciéndoles a todos que su carencia de presencia y vida de Dios, porque ellos se maravillaban de lo que el Señor hacía. Nicodemo lo dijo, viendo de noche: nadie puede hacer las maravillas que tú haces y hablar de la forma que tú hablas si Dios no está con él. Ya estaba aceptando que Dios no estaba con ellos. Y entonces él ahora dice: si alguien quiere ser como me han visto a mí, venga y beba de mí. Pero no solamente la palabra se queda allí, es más profundo todavía. Porque eso te invita a una reflexión. Si el Señor está diciendo: mira, si todavía te falta, si te sientes insatisfecho, si todavía tú estás buscando de que Dios sea en tu vida una realidad, ven a mí y bebe de mí. Ahora, el Señor, ¿cómo se puede beber? Tenemos que volver al capítulo 1 de Juan. Si Él era desde el principio, Él era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, y la carne se fue, y el Verbo quedó, tenemos que llenarnos de la palabra, hijo. Hija, tenemos que buscar a Dios en su palabra. Y no es buscar, no es leer. No. Buscar a Dios en su palabra es llamar al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven. Hay una promesa de que yo fui sellado contigo para que tú me enseñes la palabra y que tú ibas a ser mi maestro. Aquí estoy postrado a los pies del Señor. Aquí estoy delante de Jesús. Él es el Verbo, Él es la palabra de Dios. Por ella se sostienen y subsisten todas las cosas. Ven, Espíritu Santo, porque dice la promesa que tú me ibas a enseñar. Te estoy llamando, estoy clamando a ti para que seas tú quien venga, me tome y me explique y me enseñe lo que la Escritura dice. Cuando tú empiezas a jalar por la verdad de Dios, cuando tú empiezas a decir: oye Jesús, te estoy escuchando, que dijiste que el que tuviera sed, que fuera a ti y bebiera de ti. Mira, aquí estoy listo para beber de ti. ¿Dónde está tu Espíritu Santo para que venga y me dé de la bebida tuya? Oh my God. Cuando tú estás hablándole al Señor de que te quieres llenar de Él, te quieres llenar de Jesús, quieres alcanzar la mente de Cristo, porque la fe es por el oír la palabra y por el oír la palabra de Cristo. Cuando tú estás jalando de esa manera por la verdad de Dios, se va a cumplir lo que Dios dice. El que cree en mí,
Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿Quién dice que van a brotar ríos? Yo no lo estoy diciendo, yo lo estoy repitiendo. Dios lo dijo, que de uno brotarían ríos. Ya no es una fuente, ríos. Quiere decir que tan pronto yo voy a beber del Señor Jesús y me encomiendo a que el Espíritu de Dios sea quien me tome para enseñarme y para darme a beber esa agua, entonces de mí brotarán ríos. Brotarán ríos. Oh, quiere decir que no voy a beber solamente yo, sino que de los ríos que van a beber de mí, que provienen de Él, mucha gente podrá beber. Esa es la manifestación de la unción de Dios, de la dependencia de Dios, de estar rendido a su Espíritu y a su palabra, confiando en lo que el Señor Jesús hizo en la cruz, cuando Él pagó mi deuda y en Él llevó todo mi pecado, toda mi culpa. Pero no solamente la expuso y la venció por mí, sino que resucitó, y cuando resucitó y el Espíritu lo resucitó, me dio el mismo poder que lo resucitó a Él, para resucitarme a mí en esta vida de un mundo apartado de Dios, de un mundo donde hablo de Dios, pero no se manifiesta Dios a mi vida, para ser restaurado, reedificado, revivido a la potencia de la gloria del Señor que vive dentro de mí. Cuando esos ríos están brotando dentro de ti, ya nosotros tenemos un caminar diferente, porque estamos rendidos a Dios. Ya no buscamos lo nuestro, ahora buscamos lo de Él. Profeta, ¿y cómo es eso? Juan capítulo 3. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, el comportarnos sin rendirnos a Dios, vamos a seguir siendo como siempre hemos sido. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que comienza a vivir por el Espíritu se aparta de las cosas que hacía siempre para comenzar a hacer las cosas que son del Espíritu. Y entonces dice el 7, no te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo es dejar de hacer esto para comenzar a hacer esto. Dejar de hacer lo de la tierra para comenzar a hacer lo del cielo. Dejar de tener tiempo para las cosas de la tierra para tener tiempo para las cosas del cielo. Dice, el viento sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando él dice, así es todo aquel, está diciendo, así eres tú, y así debe de ser el predicador, el profeta, y los otros que están oyendo, tienen que ser como el viento. ¡Wow! ¿Y por qué compara a que tenemos que ser como el viento? Porque ya no nos manejamos nosotros, ya no nos movemos nosotros. Tú sabes que está soplando porque sientes la brisa del viento, pero no puedes tocar el viento, no lo puedes encajonar, no le puedes decir voltea por aquí. El viento va y viene en cual dirección de cualquier punto cardinal conforme Dios le mande que vaya. Entonces así tiene que ser la vida del que es lleno de Dios, del que es bebido del agua del trono de Dios y del cual Dios va a hacer salir ríos de agua viva. Tiene que moverse como el viento.
Dice el Señor, como el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, libre, sin obstáculos. Nada lo puede atormentar. ¿Tú has visto un edificio que para el viento? ¿Has visto un árbol que para el tiempo? ¿Una montaña que para el tiempo? O el viento le pasa por encima, o le pasa por el lado, por debajo, por encima, pero le pasa. No tiene obstáculos. Nada puede pararlo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le respondió y le dijo, tú eres maestro en Israel y no entiendes estas cosas. En verdad os digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís vuestro testimonio. Si os he hablado de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, Jesús le está diciendo aquí en pocas palabras lo que siempre expuso en su ministerio. Yo hago lo que oigo que mi Padre me dice. Y aquello que yo veo hacer a mi Padre es lo que yo hago. Quiere decir que si no tenemos una comunión con el Padre, que si no tenemos una comunión con el Hijo, que si no tenemos una comunión con su palabra y con su Espíritu, nosotros jamás podremos saber y conocer la perfecta voluntad de Dios. Hermano, pero es que eso de perfecto suena como muy perfecto y eso no es como de los humanos. Claro que eso no es de los humanos. La perfección no es para el hombre. Pero Dios, que es perfecto, le ha placido darle a conocer al hombre sus planes, sus propósitos. Y todo aquel que puede entender la predestinación de Dios y la presciencia de Dios, puede entender que por cuanto hubo un previo conocimiento de Dios en tu vida, desde que naciste hasta que moriste, Dios pudo predeterminar en tu vida las cosas buenas y malas para que tú pudieras salir adelante. Profeta, ¿malas también? Sí, porque en las malas te va a perfeccionar para que puedas alcanzar más buenas. Habrán muchos que por no estar metidos en la vida con Dios, van a pasar toda la vida aprendiendo más malas. Hay gente que lleva 50 años en el Evangelio y 50 años repitiendo la misma clase. No han avanzado porque se quedaron atados a sus culturas, a su religión, a sus dogmas. Y llega alguien de 7 meses de convertido y comienza en 7 meses Dios a usarlo con más poder, con más señal, con más milagro que ellos mismos que llevan 50 años. Porque llevan 50 años repitiendo la misma clase. Y en cambio el que llega se cumple la escritura, los postreros serán primeros. En el Evangelio no es de antigüedad. En el Evangelio es de vida con Dios. El que desea, anhele y busque la presencia de Dios, ese es el vino nuevo. Lo demás es remiendo en vestido viejo. Porque donde tú jales vas a abrir más el hueco. Es pan de levadura, pero de muchos días. Incomible. Parece un garrote. Sí, yo sé que hablar de la vida de Dios, hablar de una entrega total, hablar de entregarnos a nosotros mismos, estamos hablando de disponer tiempo para Dios. Y tiempo de calidad. No tiempo de, Padre, yo necesito la renta, la luz, el agua, el teléfono, el carro, sáname, dame un trabajo. Eso no es tiempo de Dios. Eso no es tiempo de Dios. Tiempo de Dios es ir a dar gracias, gratitud por el Dios que tenemos, por cómo nos cuida, cómo nos libra, cómo nos protege, cómo nos enseña, cómo como buen padre nos disciplina para que aprendamos, usa las dificultades para enseñarnos a crecer y no van a parar. No te pienses que porque eres hijo no vas a estar siendo enseñado todos los días.
Todos los días va a haber una adversidad en la cual Dios te va a hacer aprender para vencer en la próxima adversidad y ya tener otra al frente. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, cada vez que ve una adversidad sabe que su fe va a comenzar a arder y que su Dios va a comenzar a ser. Te doy gracias por prestarme tu atención, por permitir que el Espíritu de Dios hable a tu corazón, que tú sepas que la comunión con Dios solamente depende de ti, que no hay quien te venda un frasquito de unción, que puedes ir a miles de campañas a ver hombres y mujeres ungidos, en que se manifiesta el poder, la unción, la gloria y las señales y la palabra profética de Dios, pero que siempre tendrás que depender de ellos, hasta que tú aprendas a depender de Dios. Porque dependiendo de Dios, tú te rindes a Él y los ríos de agua viva que Él ha prometido nacerán de ti, para que muchos puedan beber de ellos. En el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén.